Queridos hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Fray Diego Ferrufino y estamos una vez más en este espacio Palabras de Vida Eterna, donde el Señor quiere enriquecernos a través de las Sagradas Escrituras, a través de su palabra, para conducirnos por el buen camino. Hoy día vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 6 en adelante. Hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, nos van a dar 3 enseñanzas. Pero estas 3 enseñanzas, mientras que vamos desarrollándolas, vamos a ver que se van a convertir en una sola, ya que va a haber un solo propósito bajo estos 3 aspectos. Como primer aspecto, queridos hermanos, la palabra de Dios nos va a decir no profanar las cosas santas. Dice así: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, porque ellos las pisotearán y luego se volverán contra ustedes para destrozarlos. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos está invitando a cuidar de lo sagrado, a cuidar de las cosas sagradas que nos alimentan espiritualmente y no darlo a cualquiera, sino a personas que verdaderamente quieren abrir su corazón a Dios. Y no solo eso, sino que también nosotros cada vez más busquemos respetar esta sagrada enseñanza para nuestra vida. Como segundo punto, la palabra de Dios nos va a regalar algo muy hermoso que viene a ser la regla de oro. Y es así, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos va a decir lo siguiente: traten a los demás como quieren que ustedes sean tratados. En esto consiste la ley y los profetas. No hagan al otro lo que no quisieran que te hagan a ti. Esta es la ley verdadera, queridos hermanos, y lo demás muchas veces está de sobra. Como tercer punto, la palabra de Dios nos va a decir que busquemos entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida. Nos dice: entren por la puerta estrecha, ya que la ancha es la puerta espaciosa, pero nos lleva al camino que lleva a la perdición. Muchos entran por ellas, porque esta es fácil de llegar, pero llegar a la puerta angosta, queridos hermanos, poco damos con ella. En sí, queridos hermanos, podemos ver entonces que la palabra de Dios nos presenta el camino de la cruz, que conduce obviamente a la puerta angosta, pero que da paso a la vida en el reino de Dios. Jesús mismo nos dice en otro pasaje de la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Entonces vemos, queridos hermanos, que Jesús no solamente nos da esta enseñanza como algo moralista y algo que tenemos que cumplir a rajatabla, es decir, sí o sí, sino más bien quiere enseñarnos, queridos hermanos, la responsabilidad y la lucidez de quienes nos esforzamos por ser fieles a Dios y a vivir los verdaderos principios evangélicos, como son la solidaridad, la fraternidad, el servicio al hermano, en vez de caer en el egoísmo, la agresividad, la violencia. Nos invita, queridos hermanos, a tener un control con el consumismo, en vez de tener una idolatría al dinero y a los bienes materiales. En fin, queridos hermanos, vemos que la palabra de Dios el día de hoy nos va a llamar una vez más al tema de la santidad, que Cristo nos expone de palabra y con todo su ser. Entonces vemos, queridos hermanos, que esto no es algo opcional, sino más bien que estamos invitados a practicar día a día en cada uno de nosotros. La llamada que Dios nos hace, queridos hermanos, a la santidad es una vocación común. Tenemos que verlo como eso, como que estamos llamados constantemente cada uno de nosotros a alcanzarla, y obviamente con su pluralidad. ¿Y a qué me refiero con eso, querido hermano? Ahí en la vocación que usted ocupa, en la vocación que usted ejerce, está llamado a la santidad, a practicar esta santidad con toda su fuerza. Tender a la santidad cristiana, queridos hermanos, no es algo opcional, vuelvo y se lo repito. Y es que muchas veces pensamos que la santidad es para algunos, queridos hermanos, ¿no? Muchas veces lo relacionamos con las personas que están en la vida religiosa, con los sacerdotes, con estas personas que
decimos y vemos que están constantemente en la iglesia, ¿no? Pero no es así. Todos nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a ser ese ejemplo de verdadera vida. Al mismo tiempo vemos que esto no es fácil, porque están nuestras limitaciones humanas, está nuestra fragilidad, y está esa tentación, como dice la palabra de Dios, de irnos por la puerta ancha, por el camino fácil, donde queremos todo rápido y con un mínimo de esfuerzo. Sin embargo, Dios nos invita más bien a hacer el mayor esfuerzo, queridos hermanos, de gastar nuestra vida por lo que verdaderamente vale la pena y no por cosas pasajeras. Porque hay cosas, queridos hermanos, hay actitudes que tenemos o maneras de pensar sobre la vida que son muy superficiales. Sin embargo, hoy Cristo con mucho amor nos hace recuerdo una vez más el amor y la santidad. Vemos que para el evangelista Mateo, queridos hermanos, este tema se repite muchas veces de muchas maneras. Y esto es porque el pueblo de Dios le cuesta asimilar de verdad este tema, querido hermano, y porque no es fácil practicarlo día a día. Entonces, querido hermano, le invito hoy día a vivir su santidad. Y que al finalizar el día, usted se haga un examen de conciencia preguntándose cómo ha estado su caminar hacia la santidad. Vamos a orar, queridos hermanos, un momento. Vamos a pedir a Dios que nos ilumine y darle gracias por este espacio en el cual nos enriquecemos de Él, de su palabra. Te damos gracias, Padre nuestro, porque verdaderamente nos destinaste a ser imagen de Jesucristo, tu Hijo, de modo que Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Él, la persona de Jesús, también es la puerta de entrada a la verdadera vida. Querido Padre Celestial, haznos entender de verdad que el verdadero camino es el angosto. Y no solamente por reflejar normas morales o éticas, sino más bien porque este camino nos lleva verdaderamente a la liberación necesaria antes que sea tarde y se cierre la puerta del reino. Concédenos, Padre, responder a tu llamada, a nuestra vocación cristiana, a la fidelidad plena, que tu Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad, pidiendo para cada uno de nosotros lo que verdaderamente nos conviene. Amén. Que el Señor te bendiga y te fortalezca, querido hermano. Nos vemos en la próxima.